¿Cómo están? Nuevamente los saluda Elsa Iturriaga. Bienvenidos a Agenda Parlamentaria. Vamos de inmediato con la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, cuyos miembros se encuentran reunidos en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Figura en la agenda la presentación de dos iniciativas legislativas, la primera de ellas del congresista Carlos Tubino y la siguiente de la parlamentaria Carla Schaffer, además de la invitación a Fernando Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales Sociedad Anónima, quien informará sobre el contrato de conservación vial de la carretera de Puno. También está invitado Ricardo Delgado en representación de la Asociación de Centros Comerciales y Esparcimiento, quien expondrá sobre la problemática de playas de estacionamiento y proyectos de ley sobre la materia. Veamos. De CO2 por tipo de vehículos en un viaje de 160 kilómetros, para que ustedes puedan visualizar un vehículo en esos 160 kilómetros. Un auto convencional, es decir, de petróleo o gasolina, tiene una contaminación de una cantidad de CO2 emitidos de 39.5 kilogramos. El híbrido y eléctrico es de 25.8 kilogramos, ¿no? Estamos hablando casi de un 70% menos de emisión de CO2. Y el eléctrico solo, porque hay híbrido y eléctrico, y el eléctrico solo 24.5 kilogramos. La Fundación Transitemos corrige estas cifras de la siguiente manera. Del estudio hecho por la Católica, el convencional en esos 160 kilómetros puede contaminar hasta 48 kilogramos, el híbrido y eléctrico 18 kilogramos de CO2 emitidos y el eléctrico 13.44 kilogramos por esos 160 kilómetros. Entonces, hay una diferencia tremenda, acá sí es más del doble, que definitivamente es importante para poder restar la situación de las emisiones de lo que tiene el parque automotor, especialmente en Lima. En Lima tiene diferentes zonas. Acá en el centro de Lima es una de las más fuertes, que ahí lo podemos ver. Tenemos una medición que son partículas contaminantes. La OMS informa que el nivel razonable de la emisión de partículas contaminantes es de 2.5. Las más pequeñas y perjudiciales es de 10 microgramos. En Lima, sin embargo, el promedio identificado de estas partículas contaminantes fue de 38 microgramos. Son las siguientes en las diferentes zonas. Miren, en la zona norte está a 58 microgramos, en Lima Este 36 microgramos y Lima Sur 29 microgramos. Estamos superando largamente los niveles medios, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda. Entonces, yo creo que tenemos que tomar acciones. Yo quería decirles, bueno, de que el parque automotor actualmente en el Perú, de acuerdo a una publicación de la Cámara de Comercio de Lima, del septiembre a octubre de 2016, la Asociación Automotriz del Perú afirma que el parque automotor en el país es de 2,5 millones de vehículos. Entre ellos, unidades con más de 26 años de antigüedad que contaminan y generan encima accidente. En agosto de este año se estima que se han vendido 13.844 vehículos, el casi 66% en Lima, 9% Arequipa, La Libertad 5.5, Cusco 3.7, Lambayeque y así sucesivamente. Acá tenemos una serie de citas de foros económicos ambientales internacionales sobre ecoestrategias, donde realmente pues fomentan este tipo de iniciativas
legislativas para mejorar el tema ambiental. Y ahí también de ese mismo foro, ¿no?, se ve que tenemos que tomar como Parlamento algunas iniciativas para que esto se puedan dar. La industria automotriz viene desarrollando nuevos tipos de vehículos, el auto del futuro, que no dependan totalmente del consumo de combustible de fósiles. Algunas de estas propuestas son vehículos de emisión cero o ultra baja emisión, vehículos híbridos, vehículos eléctricos y de transportes ultraligeros. Y así, bueno, se ve que en estos organismos están muy enfocados con esta iniciativa, ¿no? De ahí que se encargue, a través de la aprobación de este proyecto, al Poder Ejecutivo formular y ejecutar un plan de estímulo para la adquisición y utilización de medios de transporte ecológicos o amigables, como hizo la observación un congresista en la Comisión de Ambiente, así como disponer la ejecución de programas y de acciones de difusión y fomento de la utilización de vehículos híbridos, eléctricos, entre otros medios de transporte ecológicos o amigables, a fin de contribuir con la mejora de la calidad de vida de nuestra población. Y acá el Tribunal Constitucional en el 2004 nos aclara exactamente cuál es el interés público, ¿no?, el cual ahí señalamos de acuerdo a su opinión de 2004. Cabe señalar, presidente, además que esta iniciativa dará pie a plantear la promoción y fomento de otros medios de transporte como la bicicleta y similares que contribuyan a mejorar el ambiente y la salud de las personas como política pública a ser utilizada a todo nivel del Ejecutivo gubernamentalmente. Eso es todo, presidente, y gracias. Muchas gracias, congresista Schiffer. La exposición va a servir para preparar el dictamen correspondiente. Asimismo, antes de dar la palabra al congresista Carlos Tubino Arias Schreiber, solicito la dispensa del acta y continuar para tramitar todos los acuerdos que tengamos y continuar con la sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Correcto. Entonces, muchas gracias. Damos la bienvenida al congresista Mamani y al congresista Monterola. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Voy a hacer una presentación muy rápida y le agradezco, señor presidente, el tiempo que me da para poder explicar de qué se trata este proyecto de ley que he presentado, que tiene como título es un proyecto de ley declarativo, declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, en este caso de la región Ucayali, priorizando la conectividad terrestre. Este proyecto de ley, señor presidente, lo voy a exponer con el siguiente sumario. Primeramente, una introducción, voy a hablar de la situación geográfica y el aislamiento que sufre esta provincia, las problemáticas derivadas del aislamiento, tanto en el aspecto social, sobrecostos, servicios esenciales críticos, deficiente conectividad aérea, la reacción de la población y el proyecto de ley, señor presidente. En la introducción, decirles rápidamente que esta provincia está ubicada donde marca en este momento el PowerPoint. Es la punta del Perú, es la provincia más grande de nuestro país. Y está en una situación muy particular que después lo voy a explicar. Fíjense acá, es más grande la provincia de Purús con 17.847 kilómetros cuadrados, más grande que la región Tacna, que tiene 16.000 kilómetros cuadrados. Entonces es un tema importante. Estamos hablando de una zona muy alejada de nuestro país. Por otro lado, decirles que si hoy le preguntamos a muchos ciudadanos peruanos cómo haríamos, inclusive en la región Ucayali, cómo hacemos para llegar por tierra a la provincia de Purús,
Si salimos de Pucallpa, tenemos que navegar, remontar el río Cayali, llegar al Amazonas, llegar a Iquitos, remontar el río Amazonas hacia el Brasil, llegar a Manaos, y de Manaos tomamos el río Purús, que justamente desemboca ahí. El río Purús nace en la provincia de Purús y desemboca en Manaos. No existe ningún río que conecte a la provincia de Purús con el resto del país. Hoy no existe ninguna trocha, no existe ningún camino, ninguna carretera, nada. Es la única provincia de nuestro país que no tiene ningún tipo de conectividad con el Perú. Su conectividad es con el Brasil. Y esta provincia, y como lo voy a explicar ahora en detalle, está en un lento proceso de desnacionalización del territorio peruano. Y fíjense, acá está marcado justamente el río Purús, nace en Purús y remonta hacia Manaos. Muy bien, ¿y cuál es el problema que se vive en esta provincia? Hace 12 años, señor presidente, se embalsó esta provincia en parques nacionales. Los parques nacionales, ¿qué es lo que buscan? La intangibilidad de los bosques. ¿Estamos de acuerdo en la destrucción de la Amazonía? Por supuesto que no. Hay dos posiciones extremas, señor presidente. Una posición extrema es la destrucción de los bosques y la otra posición extrema es la intangibilidad de los bosques. Nosotros tenemos que luchar por el desarrollo sostenible, como lo dice el proyecto de ley. Nosotros lo que queremos es que esta población, que ya tiene 12 años viviendo con este parque nacional que le embalsa y que impide todo tipo de conectividad, hoy la tenga, porque lo único que ha generado a la población estos 12 años es miseria, mayor pobreza, mayor desnutrición crónica, mayor anemia. Eso es lo que estamos viviendo en esta provincia. Entonces, con relación a este tema, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una situación de aislamiento en esta provincia y esto es reclamado por diferentes estamentos de la población. Pero acá quiero desde ya decir lo siguiente. Hoy la Amazonía es mirada por el mundo exterior y sobre todo por los países del primer mundo. ¿Por qué? Porque son los grandes destructores del clima mundial, señor presidente. Hoy día el 91% de los gases de efecto invernadero, los gases de dióxido de carbono, no son emitidos por los peruanos. Son emitidos por ellos. ¿Por qué? Porque viven en sociedades de bienestar. El 91% de los gases son emitidos por ellos. Pero el tesoro, ¿quién lo tiene? Nosotros, señor presidente, porque tenemos los bosques. Nosotros sí podemos mitigar en algo el daño que ellos hacen, pero a costa de nuestra miseria, a costa de la pobreza de la población, a costa de la desnutrición crónica, a costa de que no puedan tener médicos que los asistan, como lo voy a explicar ahora a continuación. Entonces, en el aspecto social, esta población pide una solución a su aislamiento. Y insisto, este proyecto de ley que hay ONG que lo satanizan, es un proyecto de ley que es declarativo, no es un proyecto de ley ejecutivo. Hoy día para hacer un camino, una carretera, usted sabe muy bien acá en esta comisión, no se requieren leyes, se requieren ejecución. Esto es para sensibilizar a la población peruana para que voltee a mirar qué está sucediendo en Purús. Fíjese, señor presidente, lo que sucede. Primeramente, cada kilo transportado se hace vía aérea, cuesta 5 soles. Entonces hoy día un kilo de papa cuesta 12 soles en Purús, un kilo de sal 6 soles, un kilo de ajos 22 soles, un kilo de pollo 30 soles, una gaseosa hasta 28 soles. Entonces esos son los costos que se pagan en esta provincia olvidada del Perú, donde nuestros maestros no quieren ir a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque mire, ¿quién va a pagar todos estos sobrecostos? Y sobre todo que hoy no tenemos una buena política de fronteras y nuestras fronteras amazónicas como esta está en una situación crítica y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El combustible, señor presidente, un galón, 35 soles, señor presidente. Y entonces eso es lo que estamos viviendo acá, producto del aislamiento en un mundo interconectado
Quien vive en el aislamiento está condenado a la miseria, señor presidente. Entonces, una bolsa de cemento, 250 soles, señor presidente. Así que vayamos a hacer obras a Purús y vamos a tener unos sobrecostos terribles. Eso es la situación que se vive actualmente. Por otro lado, la eficiencia de los servicios públicos y la educación, población de 15 a más años por nivel de educación alcanzado en la provincia de Purús, año 2007. Fíjense, ahí prácticamente educación superior no existe, es muy pobre. Los maestros no quieren ir a trabajar allá porque tienen toda la razón para no hacerlo, porque hoy día no hay incentivos. Y entonces hoy día se le paga en nuestro país, que es injusto, lo mismo a un maestro que se va a trabajar a Purús que a un maestro que va a trabajar a Tumbes. Y entonces hay una gran diferencia, y no sin hablar mal de ninguna región, pero es una realidad. Acá tendrían que considerarse que a estos maestros hay que darles un plus adicional para que compense estos sobrecostos. Por otro lado, las mujeres y los niños tienen mayores carencias para aprender a leer y escribir. El 45% de los niños de las comunidades nativas no reciben educación. Señor presidente, hace poco, caminando ahí en Puerto Esperanza y aledaños, vi una escuelita que había un profesor que estaba enseñándole a los alumnos a sumar, multiplicar, dividir las 4 operaciones. Pero yo vi que los alumnos eran más grandes que para enseñarles esto. Entonces lo llamé. El profesor salió y le dije, señor profesor, ¿estos alumnos de qué año son? Primero y secundaria, me dijo. Entonces yo le dije, discúlpeme, pero usted está enseñando las 4 operaciones. Señor, estos alumnos no saben nada, señor. El Estado los ha estafado. Han vivido con educación unidocente. Y entonces, esos son los dramas que se viven ahí, señor presidente. Entonces, la eficiencia en servicios públicos de educación, bueno, acá seguimos hablando más o menos de lo mismo, pero, como digo, hay un instituto que lo tiene la Iglesia Católica ya, técnico, pero no tiene profesores. Está la infraestructura sin profesores, señor. Bueno, continúa. Y entonces, en abastecimiento de agua, por supuesto, República de Agua, nadie la tiene, 0.4% de la población. O sea, está casi esto totalmente en manos como si estuviéramos en el siglo XVIII. Por otro lado, la situación de las calles está en esa situación por los costos que acabo de referir. Continúa. Solo el 2.8% de la vivienda poseen servicios higiénicos, el 47.8% de comunidades nativas no poseen servicios de ningún tipo de comunicación. Continúa. Ninguna comunidad nativa posee acceso a telefonía pública. La provincia de Purús posee un puesto médico que se encuentra en Puerto Esperanza. ¿Quiénes son los que atienden, señor presidente? Seruns, porque los médicos no quieren ir. Y entonces eso no se puede aplicar una cirugía. Usted se muere de apendicitis hoy día en Purús. Esa es la verdad. Continúa. Entonces... Bien, interrumpimos la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones tras la sustentación de los proyectos de ley tanto de la congresista Carla Schaffer como del legislador Carlos Tubino, el primero de ellos sobre la promoción de la adquisición y utilización de medios de transporte ecológico en el caso de la congresista Schaffer y en el caso del congresista Carlos Tubino, el que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando la conectividad terrestre. Enseguida damos pase a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, cuyos miembros se encuentran, como lo ven en sus pantallas,